James Harlow encontró a la niña boca abajo en la nieve y pensó que estaba muerta. Saltó al suelo antes de que Buck se detuviera por completo. La giró con ambas manos. Sus labios estaban grises, sus ojos cerrados. Apoyó la oreja en su pecho y no oyó nada durante un segundo que duró el resto de su vida. Y entonces, un latido. Débil, lento. Allí levantó la vista. Una mujer estaba de rodillas en la nieve a unos 3 metros de distancia, cavando con las manos desnudas y ensangrentadas. No gritaba, no lloraba, solo cavaba. Un niño estaba de pie detrás de ella sosteniendo un farol. 12 años, solo en una carretera de Montana, en medio de una ventisca, con su familia muriendo en la nieve. James Harlow los miró a los tres y tomó la única decisión que un hombre con conciencia podía tomar. Levantó a la niña y dijo, «Nos vamos ahora mismo, todos ustedes». Esa decisión le costaría todo, y la tomaría de nuevo sin dudarlo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita. Publicamos nuevas historias todas las semanas. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. James Harlow no había pronunciado el nombre de su esposa en 4 años. No porque la hubiera olvidado. Tampoco porque el dolor se hubiera aliviado hasta ser algo con lo que un hombre pudiera vivir sin desangrarse, sino porque decir su nombre en voz alta la hacía real de nuevo. Y hacerla real de nuevo significaba perderla otra vez. Y en algún momento del invierno, después del entierro, había decidido que no le quedaban fuerzas para sobrevivir a su pérdida 2 veces. Se llamaba Caroline. Él no lo decía. En su lugar, trabajaba. Trabajaba la tierra de Montana como la tierra lo exigía, sin descanso, sin piedad, sin el lujo de un día solo para sentarse y pensar. Porque pensar lo llevaba a Caroline, y Caroline lo llevaba a la niña enterrada a su lado en el campo sur. La niña que nunca respiró lo suficientemente fuerte como para que se oyera un llanto. Habían decidido llamarla Grace. Él tampoco pronunciaba ese nombre. Estaba revisando la cerca norte a las 4, cuando el cielo se tornó de ese color que significaba problemas. No el gris suave de una tormenta de nieve ordinaria. Era el gris plano y opresivo de una ventisca que ya ha decidido lo que va a hacer y simplemente llega para hacerlo. El viento había amainado hacía 1 hora. Eso era lo que le preocupaba. El viento que amaina antes de una ventisca no es piedad. Es la tormenta tomando aliento. Hizo que Buck se dirigiera a casa. Los encontró a 3/4 de milla de su portón. La carreta se había atascado en un surco oculto y había volcado bruscamente sobre su lado derecho. Todo lo que había dentro se había derramado en la nieve. 2 baúles, una caja, un rollo de lona que podría haber sido ropa de cama. El eje trasero estaba partido en 2. No se podía arreglar en una carretera en medio de una ventisca. No se podía arreglar esa noche. James vio primero a la mujer de rodillas en la nieve, cavando con las manos desnudas. No gritaba, no pedía ayuda. Solo trabajaba en la nieve con la concentración metódica de una persona que ha superado el pánico y ha entrado en algo más duro y silencioso. Sus manos sangraban. Podía verlo desde unos 6 metros de distancia, la mancha oscura contra el blanco. Vio al niño en segundo lugar, de pie detrás de ella con un farol en ambas manos, la mandíbula apretada, sin llorar. La expresión de su rostro no era la de un niño. Era la expresión de alguien que ya ha gastado su miedo y ahora funciona con algo que no se agota tan fácilmente. Vio a la niña al final. Estaba sentada contra la rueda volcada con las rodillas pegadas al pecho y los ojos cerrados. Su rostro era del color de la ceniza vieja. James se bajó de Buck antes de que el caballo se detuviera. Cruzó el terreno en 4 zancadas. Cayó de rodillas en la nieve junto a la niña. La giró con ambas manos y apoyó la oreja en su pecho y no oyó nada. Un segundo completo de nada, y luego un latido. Débil, demasiado lento, pero estaba ahí. «Oye», le tomó la cara entre las manos. «Oye, abre los ojos ahora mismo». Sus ojos se abrieron, de un marrón oscuro, desenfocados. «¿Cómo te llamas?» «Eliza». Un hilo de voz. «Eliza». «Soy James, voy a levantarte». La levantó. No pesaba casi nada. Eso lo asustó más que cualquier otra cosa en esa carretera.
Se puso de pie y se giró. La mujer había dejado de cavar. Estaba de pie y lo miraba como mira una persona que ha sido decepcionada tantas veces que la esperanza se ha convertido en algo a lo que se acerca con cautela, de lado, como a un caballo en el que no confía del todo. ¿Quién es usted? Su voz era firme, sus manos temblaban. James Harlow, tengo un rancho a media milla al norte. Miró el rostro de Elisa, luego de nuevo a la mujer. Señora, esta niña está en peligro. Tenemos que movernos ahora mismo. La tormenta está a 10 minutos. No voy a dejar mis baúles. Deje los baúles o deje a la niña. Elija uno. Ella lo miró fijamente. Él le sostuvo la mirada y esperó. Thomas, dijo ella. Sí, señora. Y el niño ya se estaba moviendo. Solo el baúl pequeño. Deja todo lo demás. Miró a James. Soy Margaret Cole. Mis hijos son Thomas y Eliza. Yo pago por lo que recibo. Lo que sea que ofrezca, lo trabajaré. Sí, señora. Arreglaremos eso más tarde. Vamos. Ella no discutió. Él notó que se movían rápido. Thomas ató el pequeño baúl a la silla de Buck sin que le enseñaran cómo. Margaret montó sin ayuda. James le pasó a Eliza y Margaret tomó a su hija contra su pecho con ambos brazos. La forma en que una mujer sostiene algo que casi ha perdido, con fuerza, en silencio y sin soltarlo. James tomó las riendas y los guió por el camino. La tormenta los alcanzó antes de que llegaran al portón. Él tampoco dijo nada sobre eso. Simplemente caminó más rápido. La casa del rancho estaba a oscuras cuando llegaron por el camino de entrada. James los hizo entrar y alimentó la estufa de la cocina hasta que ardió en menos de 4 minutos. Encendió la lámpara. Miró a Eliza, a quien Margaret había sentado en la silla más cercana a la estufa, la silla de Caroline, lo cual James notó y dejó a un lado. Vio que el color de la niña ya estaba cambiando, el gris desaparecía y el rosa comenzaba a volver. Soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El dormitorio de atrás, dijo, es la habitación más cálida de la casa. Usted y su hija tómela. Margaret lo miró a él y a Thomas. La sala de estar, tengo mantas de sobra. Ya se dirigía hacia el pasillo. Hay una palangana en la cocina. El agua de la estufa está casi caliente. Sus manos necesitan limpieza. Estoy bien. Él se detuvo, se dio la vuelta, miró sus manos, agrietadas en los nudillos, la sangre seca y oscura contra la piel fría, y luego miró su rostro. No, dijo. No lo está, pero lo estará. Ella abrió la boca. Señora Cole. Lo dijo en voz baja pero directamente. Déjeme ayudarla, es todo lo que pido. Algo cruzó su rostro, breve como una puerta que se abre y se cierra rápidamente antes de que entre el frío. Luego se sentó a la mesa y extendió las manos. Él se las limpió sin hablar. Ella no emitió ningún sonido. Thomas estaba sentado al otro lado de la mesa, observando. Eliza se había quedado dormida en la silla frente a la estufa. La tormenta gritaba contra las paredes y la lámpara resistía. Cuando James terminó de vendar las manos de Margaret, ella las miró por un momento. No le dio las gracias. Él no lo necesitaba. Se levantó, sirvió 2 tazas de café, puso una frente a ella y se sentó en el otro extremo de la mesa. Ella rodeó la taza con ambas manos vendadas. ¿De dónde venían?, preguntó él. De Colorado Creek, bebió ella. Mi esposo trabajaba en la mina Crescent, era capataz. Hace 14 meses hubo un derrumbe en el pozo inferior. Miró la taza. Me dieron 30 días para dejar la casa de la compañía. 30 días. Es lo habitual, lo dijo sin rodeos, sin amargura. Lo que significaba que la amargura se había procesado hacía tanto tiempo que se había convertido en otra cosa. Simplemente la forma en que eran las cosas. Tenía algo de dinero ahorrado, no suficiente. Vinimos al norte porque el hermano de mi esposo tiene una operación maderera en North Fork. Su esposa me escribió, dijo que había espacio y trabajo. Iban a hacerlo de un solo tirón, de Colorado a North Fork. Lo estaba haciendo bien hasta el eje. James la miró. Sé cómo se ve, dijo ella. Se ve como una mujer haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Ella levantó la vista como si hubiera esperado algo más de él y estuviera recalibrando. Thomas dijo, Señor Harlow. James lo miró. Paramos en Coldwater Creek primero, antes del camino.
Lo dijo con cuidado, para preguntar por un refugio con la tormenta que se avecinaba. Miró la mesa. Llamamos a 4 puertas. Nadie respondió. Una mujer miró por la ventana y corrió la cortina. Margaret dijo, Thomas. Él debería saberlo, dijo Thomas. Miró a James directamente. No lo digo para quejarme. Lo digo para que entienda que lo que hizo esta noche no es algo que todo el mundo haga. La cocina estaba muy silenciosa. No, dijo James, supongo que no. Thomas asintió una vez, lentamente, guardándolo. Margaret miraba su café. James se levantó. La tormenta dura 2, quizás 3 días. Estarán aquí hasta que pase. Hay trabajo si lo quieren. Las gallinas 2 veces al día, traer leña. Cocino tan mal que cualquier cosa que preparen será una mejora. La miró fijamente. No estamos llevando la cuenta. Necesitaban refugio y yo lo tengo. Eso es todo. Eso no es poca cosa, dijo ella en voz baja. Lo que está haciendo. Una mujer y 2 niños en una ventisca. Él tomó su taza. No iba a dejarlos ahí fuera, señora Cole. Ni siquiera fue una decisión, simplemente fue. Fue a revisar los caballos. Estaba a mitad de camino del patio, con la cabeza gacha contra el viento, cuando oyó que la puerta del granero se abría detrás de él. Thomas, el niño cerró la puerta contra la ráfaga y se quedó en la relativa quietud del granero con las manos en los bolsillos y los ojos en Buck. Capitán, al parecer, por razones que James ya había decidido no discutir. No tenías que salir, dijo James, lo sé. Thomas se acercó y se paró a su lado en el establo. Quería preguntarle algo. ¿Preguntar? El niño guardó silencio un momento, preparándose. Mi madre no va a decir esto. Ella no dice cosas como estas. Pero esta noche tenía miedo antes de que usted llegara. Miró al caballo. La he visto asustada antes, cuando murió mi padre, cuando perdimos la casa. Pero esta noche fue diferente. Eliza no se despertaba bien, y la tormenta se acercaba y ella seguía cavando, como si al dejar de cavar tuviera que pensar en lo que pasaría si no encontraba ayuda. Su garganta se movió. Nunca la había visto cavar así. James se quedó con eso por un momento. Encontró ayuda, dijo. Sí. La voz de Thomas era áspera en los bordes. Lo hizo. Miró a James. Solo quería darle las gracias yo mismo. No porque mamá me lo dijera, sino porque yo quería. James miró a este niño de 12 años que había estado sosteniendo un farol en una ventisca y manteniéndose entero para que su madre no tuviera que verlo desmoronarse. Y pensó en lo que eso le costaba a un niño y cuánto tiempo llevaba a pagarlo. Mantuviste a esa familia unida en esa carretera, dijo James. Ese farol, mantener la calma, ese fuiste tú. Thomas negó con la cabeza. Esa fue mamá. Yo solo sostenía la lámpara. A veces, sostener la lámpara lo es todo. Thomas guardó silencio. Luego, algo cambió en su rostro. No exactamente rompiéndose, pero sí cediendo. Un niño de 12 años asomando a través de los años que los últimos 14 meses le habían puesto encima. Lloró una vez, dijo, después del funeral de papá. Una vez en la cocina cuando pensó que yo estaba dormido. La oí a través de la pared. Apretó los labios. Se detuvo después de unos 2 minutos y la oí lavarse la cara y luego vino a ver cómo estábamos como si nada hubiera pasado. Miró al suelo. Ha estado aguantando desde entonces. Todo. 14 meses. James no dijo nada. No había nada que decir a eso que lo hiciera más pequeño o más grande de lo que ya era. Se merece un lugar seguro, dijo Thomas. Es todo lo que quiero. Solo un lugar donde no tenga que tener miedo. Sí, dijo James, se lo merece. Thomas lo miró. Lo miró como un niño mira cuando está decidiendo si creer algo. Luego asintió, se ajustó el abrigo y volvió a la casa. James se quedó en el granero, solo, con la tormenta golpeando las paredes y Buck moviéndose en su establo. Y dejó que las palabras del niño se asentaran donde se asentaron y no se movió durante mucho tiempo. Cuando volvió a entrar, la cocina estaba vacía. La lámpara estaba baja. Habían dejado un plato en la estufa, galletas hechas con su harina y el venado seco que tenía en el estante, moldeadas en algo que se parecía a comida de verdad.
Un trozo de papel doblado estaba junto al plato. Lo abrió. Señor Harlow, encontré su harina y sus provisiones. Espero que no le importe. Parecía más útil que dejarlas en el estante. Los niños están dormidos. Gracias por la habitación, señora Cole. Se quedó junto a la estufa y comió las galletas de pie. Eran lo mejor que había comido en más tiempo del que quería calcular. Apagó la lámpara y fue por el pasillo hasta su habitación. Se acostó en la oscuridad. La tormenta golpeaba la pared norte. En algún lugar del dormitorio de atrás, Eliza hablaba en sueños, en voz baja y continua, sin ser palabras del todo. El sonido de una niña cuya mente sigue moviéndose, incluso cuando su cuerpo finalmente se detuvo. James yacía en la oscuridad y escuchaba. En 4 años, esta casa nunca había sonado así. La había llenado de trabajo y silencio, y el crujido de la madera, y el viento que encontraba cada rendija que podía. Nada de eso había tocado el silencio de fondo. Esto sí, no le puso nombre a lo que eso significaba. No estaba listo para ponerle nombre. Pero se quedó allí en la oscuridad y escuchó la voz de una niña moviéndose por su casa como algo que siempre hubiera pertenecido allí. Y no durmió durante mucho, mucho tiempo. Y en la cocina, donde la estufa aún estaba tibia y la lámpara fría, una mujer volvió a sentarse a la mesa en la oscuridad y se permitió llorar durante exactamente 2 minutos. Nadie la oyó. Así es como lo necesitaba. Cuando terminó, se lavó la cara en la palangana. Fue a ver a sus hijos. Se quedó en el umbral del dormitorio y los vio respirar. Luego miró por el pasillo oscuro hacia la puerta cerrada al final. La habitación que James Harlow había abierto esa noche por primera vez en 4 años y nunca había explicado por qué había estado cerrada. Y pensó, este hombre carga con algo cuya forma aún no conozco. Pensó, yo también. Se fue a la cama. Afuera, a 4 millas al este, el pueblo de Coldwater Creek se sumió en el silencio de su noche de tormenta. Puertas cerradas, fuegos apagados, cortinas corridas contra la oscuridad y el frío y lo que fuera que estuviera ahí fuera. Nadie preguntó por la carreta volcada en el camino sur. Nadie necesitaba preguntar. Por la mañana 3 personas ya lo sabían. La tormenta los retuvo durante 3 días. Así es como James lo pensó después. No que los Coles se quedaron 3 días, sino que la tormenta los retuvo, de la manera en que el clima en Montana retiene a la gente sin pedir permiso y sin disculparse. La tierra tomaba esas decisiones. La gente simplemente vivía dentro de ellas. La primera mañana, Eliza se despertó con hambre. No solo con hambre, sino con un hambre feroz y específica. El hambre de una niña cuyo cuerpo ha quemado todo lo que tenía solo para sobrevivir, y ahora exige el pago con intereses. Apareció en el umbral de la cocina al amanecer, envuelta en una manta que arrastraba por el suelo detrás de ella, y anunció que quería huevos. James estaba en la estufa. La miró. Ella lo miró con la mirada clara y directa de una niña de 7 años que aún no ha aprendido a dudar de lo que quiere. «Buenos días», dijo él. «Buenos días. ¿Tienes huevos?» «Sí, tengo. ¿Puedo comer algunos?» «Puedes». Entró y se subió a la silla junto a la estufa, la silla de Caroline, que al parecer había decidido que ahora era su silla, y se arregló la manta a su alrededor con gran seriedad. «Mamá dice que tengo que decir por favor». «Tu mamá tiene razón, por favor». «Gracias». Rompió 2 huevos en la sartén. «¿Cómo te sientes?» «Mis pies estuvieron fríos por la noche», consideró, «pero ahora están mejor». Miró alrededor de la cocina con la curiosidad exhaustiva y sin reservas de alguien que cataloga un lugar nuevo. Sus ojos se detuvieron en el estante sobre la ventana. «¿Qué es eso?» James levantó la vista. En el estante había un pequeño pájaro de madera tallada, un azulejo tallado en pino, el tipo de cosa que un hombre hace en las tardes de invierno cuando sus manos necesitan algo que hacer. Caroline le había pedido que lo hiciera en su 2.º año. Había olvidado que estaba allí. Había dejado de verlo de la misma manera que dejas de ver las cosas que siempre están presentes. «Un pájaro», dijo. «Sé que es un pájaro». «¿Quién lo hizo?» «Yo». Eliza inclinó la cabeza. «¿Para quién?» James guardó silencio por un momento. Deslizó los huevos en un plato. Lo puso frente a ella.
para alguien a quien le gustaban los pájaros. Ella lo miró con la expresión paciente y expectante de una niña que sabe que hay más en una frase de lo que se dijo y está dispuesta a esperar hasta que se llene el vacío. Él no lo llenó. Ella tomó su tenedor. Capitán estaba feliz esta mañana, dijo cambiando de tema sin ceremonia. Thomas fue a verlo antes del desayuno. Dijo que se comió todo su heno. Eso es bueno. Thomas se preocupa por las cosas. Comió un bocado de huevo. Lo ha estado haciendo desde que papá murió, revisando todo, asegurándose. Lo dijo sin tristeza, solo como un hecho. La forma en que los niños describen la forma de su mundo. Mamá dice que se le pasará cuando se sienta lo suficientemente seguro. James le dio la espalda, lavando la sartén. ¿Se ha sentido seguro?, preguntó. Desde tu padre. Eliza lo pensó con la total seriedad que aparentemente le daba a todas las preguntas. A veces, dijo, pero no por mucho tiempo en un mismo lugar. Miró sus huevos. Esto se siente seguro. James dejó la sartén. Me alegro, dijo. Margaret apareció en el umbral unos minutos después, completamente vestida, con el pelo recogido y la apariencia de una mujer que había decidido en algún momento antes del amanecer que, fuera cual fuera la situación, la enfrentaría de pie. Vio el plato frente a Eliza y miró a James. Ella preguntó, dijo él. Siempre pregunta. Margaret entró y se sirvió café sin que la invitaran, lo que James tomó como una buena señal de que había dejado de actuar con la formalidad de una invitada y simplemente existía en el espacio. Le pidió a la esposa del casero en pueblo su perro. ¿Lo consiguió? No, pero tenía un plan que era realmente difícil de rebatir. Se sentó. Gracias por alimentarla, dijo. Por favor. Él se apoyó en el mostrador. Thomas está en el granero. Lo sé. Se levantó antes que yo. Envolvió sus manos alrededor de su taza. Los vendajes de anoche estaban ahora ligeramente sueltos. Hace eso en lugares nuevos. Se levanta temprano, va y revisa las cosas. Se asegura de que no hayamos perdido algo más durante la noche. Era la segunda vez que oía eso sobre el niño en 12 horas. Pensó en decir algo y decidió no hacerlo. Algunas cosas calaban mejor cuando las dejabas reposar. La tormenta se mantiene, dijo en su lugar. Probablemente hasta esta noche, quizás mañana por la mañana. Ella asintió. Miró por la ventana. Necesito enviar un mensaje a North Fork. Mi cuñada nos estará esperando. Hay un hombre en el pueblo. Perkins, el de la tienda de abarrotes. Su hijo hace recados entre aquí y North Fork cuando el camino es transitable. Al día siguiente de que pase la tormenta, puede llevar una carta. Eso funcionará. Hizo una pausa. Gracias. Sigues dándome las gracias. Sigues haciendo cosas que merecen agradecimiento. Él la miró. Ella le devolvió la mirada, firme. Ni desafiante, ni suave, solo directa. Era una cualidad que empezaba a reconocer como simplemente la forma en que ella operaba. Sin actuación, sin gestión, solo la cosa en sí, declarada claramente. Thomas entró del granero con frío en su abrigo y la expresión profesional de alguien que ha completado una inspección y ha encontrado los resultados satisfactorios. Asintió a James, se sentó, aceptó un plato sin comentarios. Comieron juntos, los cuatro, en la mesa que solo había acogido a James durante 4 años. Nadie lo comentó. Sucedió de la manera en que suceden las cosas naturales, sin previo aviso. La primera noticia del pueblo llegó esa tarde. Ruth Hensley condujo su carreta por el camino a través de 20 centímetros de nieve nueva, con la determinación de una mujer que ha decidido que el clima es una sugerencia. Tenía 63 años y había vivido a 3 kilómetros al sur de James Harlow durante 11 años. Le había llevado comida después de la muerte de Caroline y nunca había dicho nada que no valiera la pena decir. Por lo que James confiaba en ella de la manera general en que confías en alguien cuyas acciones han demostrado ser fiables con el tiempo. Entró por la puerta con un plato cubierto y nieve en las botas, y sus ojos ya hacían el trabajo particular de alguien que recopilaba información mientras parecía simplemente llegar. Vio a Margaret primero, luego a Thomas, luego a Eliza, que saludó desde la silla de la estufa. Ruth Hensley, dijo James, la señora Cole y sus hijos.
Su carreta volcó en la tormenta en el camino sur. Están aquí hasta que el camino se despeje. Ruth dejó el plato sobre la mesa. Miró a Margaret con la franqueza evaluadora de una mujer que también ha tenido una vida dura y está viendo qué clase de mujer tiene delante. Margaret le devolvió la mirada de la misma manera. Algo pasó entre ellas que James no pudo leer del todo. El lenguaje específico de las mujeres que han sido puestas a prueba y están comprobando si la persona que tienen enfrente también ha sido puesta a prueba y cómo lo ha superado. ¿Estás lo suficientemente abrigada?, preguntó Ruth. Sí, gracias. ¿Los niños comen? Sí. Ruth sacó la silla frente a Margaret y se sentó. Bien. Traje estofado de venado. La cocina de James es un fracaso moral. Lo miró de reojo. Siéntate, James. No le estoy hablando a la parte de atrás de tu cabeza. Él se sentó. Ruth se sirvió café como si fuera su propia cocina. ¿A dónde se dirigían? A North Fork, dijo Margaret. La familia de mi esposo. ¿El esposo viaja por separado? Mi esposo falleció hace 14 meses. Ruth guardó silencio por exactamente un instante. No el silencio prolongado y cargado de alguien que finge simpatía. Solo un instante de reconocimiento. Lo siento, dijo. Es un camino largo para una sola persona. Me las arreglé. Ya veo. Ruth miró la cocina, el mostrador limpio, el estante organizado, la estufa bien alimentada. Llevas aquí una noche y esta cocina ya parece más viva de lo que ha estado en años. Miró a James sin disculparse. Estoy diciendo un hecho. James no dijo nada. La gente del pueblo lo sabe, dijo Ruth. Dejó su taza. Lo dijo de la manera en que se dice algo que necesita ser dicho antes de que sea más difícil de decir. El hijo de Haggard estaba en el camino sur ayer por la tarde, antes de que la tormenta lo cerrara. Vio la carreta. Debió traerlos por el camino de entrada. Miró a James directamente. Para esta mañana había 4 versiones de la historia, ninguna de ellas halagadora. Las manos de Margaret seguían sobre la mesa. ¿Qué tipo de versiones?, preguntó James. Del tipo que la gente cuenta cuando necesita que una historia sea algo más interesante que un hombre ayudando a gente en una ventisca. Ruth miró su estofado. Victor Strand estaba en la tienda de alimentos esta mañana. Tenía opiniones. Thomas se había quedado quieto al otro lado de la mesa. Escuchaba con una atención concentrada y registradora que James había llegado a reconocer como la forma particular del niño de procesar las amenazas. No pánico, no reacción, solo una cuidadosa asimilación y almacenamiento. Victor Strand, dijo James, tiene opiniones sobre todo lo que no es de su incumbencia. Las tiene, y tiene la costumbre de convertir los asuntos de los demás en los suyos. Ruth miró a Margaret. Dirige el banco. Controla la mitad de los negocios de Coldwater Creek a través de pagarés y créditos, y con la paciencia de un hombre que se siente muy cómodo esperando a que la gente lo necesite. Hizo una pausa. Ha estado queriendo los derechos de pastoreo del campo norte de James durante 3 años. Margaret miró a James. James miró su café. Vino a verme la primavera pasada, dijo James. Hizo una oferta. Dije que no. Guardó silencio un momento. Dijo que la oferta seguía en pie. Eso fue todo. Eso fue todo hasta ahora, dijo Ruth. Ahora tiene algo que señalar. Se reclinó. No les digo esto para asustar a nadie. Se los digo porque deben saber lo que hay en la habitación antes de entrar en ella. Lo aprecio, dijo James. Ruth los miró fijamente. Hiciste bien en traerlos. Quiero dejar eso claro. Lo que hiciste fue correcto. Pero lo correcto no hace que algo sea fácil, y lo fácil es en lo que Strand se especializa. Cogió su cuchara. Va a encontrar la manera más cómoda de hacer esto lo más difícil posible para ti. Que lo intente. Ruth lo miró por un momento. Luego miró a Margaret. Vas a tener que estar preparada. La gente te va a mirar de maneras que no te has ganado y a decir cosas sobre este arreglo que no son ciertas. Y algunas de las mujeres que te miren peor serán las que estén más asustadas. Margaret la miró a los ojos. ¿Asustadas de qué? De ti. Ruth lo dijo claramente. Una mujer sola que sigue moviéndose, sigue de pie y no pide nada más que trabajo. Eso asusta a las mujeres que han construido toda su vida sobre no tener que hacer esas cosas.
Les hace sentir que ha aparecido el tipo equivocado de mujer. Hizo una pausa. Ese es su problema, no el tuyo. Pero te cae a ti. Esa es la parte que no es justa. Margaret guardó silencio por un momento. Algo cruzó su rostro. No la superficie compuesta y controlada, sino algo debajo de ella, brevemente visible. Luego dijo, he tenido mucho miedo, señora Hensley. Solo he aprendido a no dejar que me dirija. Ruth la miró durante un largo momento. Luego asintió una vez con el asentimiento específico de una persona que acaba de confirmar algo que sospechaba. Bien, dijo, eso está bien. Eliza, que había estado escuchando todo esto con la atención amplia e imperturbable de una niña de 7 años, dijo, ¿qué es un derecho de pastoreo? Ruth parpadeó. Luego se rió. Un sonido corto y sorprendido. Es por lo que los hombres pelean en lugar de pelear por lo que realmente están peleando. Dijo. Eliza lo consideró. Eso es tonto. Sí, dijo Ruth. Lo es. Después de que Ruth se fue, la casa quedó con el silencio particular que sigue a la partida de alguien que ha dicho cosas necesarias. James lavó los platos. Thomas partió la leña de la tarde sin que se lo pidieran. Margaret se sentó a la mesa a escribir su carta a North Fork y Eliza se sentó a su lado, dibujando algo en el reverso de una vieja lista de alimentos con un trozo de carbón que había encontrado y le habían permitido usar. En algún momento, Thomas volvió a entrar, se paró en el umbral de la cocina y dijo, «Señor Harlow». James lo miró. El hombre que mencionó, Strand. Thomas mantuvo la voz nivelada. Va a intentar usarnos en su contra. Esa es su intención. Thomas miró al suelo, luego a James. Podríamos ir al pueblo, quedarnos en la pensión hasta que se abra el camino a North Fork, quitarle ese peso de encima. James se apartó del fregadero. Miró al niño de lleno. Llamaron a 4 puertas en Coldwater Creek antes de la tormenta, dijo. Nadie respondió. La mandíbula de Thomas se tensó. Nos las arreglaríamos, con 15 centímetros de nieve nueva y sin dinero para una pensión. Mantuvo la voz uniforme. Se las arreglarían de la misma manera que se las arreglaron en esa carretera, sosteniendo la lámpara y sin dejar que nadie viera lo que les estaba costando. Thomas no dijo nada. «Se quedan aquí», dijo James. «Eso no es caridad, es sentido común, y es lo correcto. No tomo decisiones basándome en lo que Victor Strand piensa de ellas. ¿Y si lo pone difícil para usted? Entonces se pondrá difícil para mí». James miró al niño. «Ese no es tu peso para cargar, Thomas. Has estado cargando el peso de otros desde que tenías 10 años. Déjalo». Thomas tragó saliva. «No es tan simple». «No, no lo es, pero es lo que te estoy pidiendo». El niño se quedó en el umbral un largo momento. Luego miró la espalda de su madre, inclinada sobre su carta, la pluma moviéndose, los hombros manteniendo la rectitud particular de una mujer que ha decidido cómo se mantendrá durante esto y lo está manteniendo. Y luego volvió a mirar a James. «Ella no lo dirá», dijo Thomas en voz baja, «pero está contenta de que estemos aquí, no solo por el refugio». Se detuvo. Se rió esta mañana cuando Eliza dijo que el nombre del caballo era Capitán. Realmente se rió. Lo dijo como si fuera algo notable, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que no lo era. James guardó silencio. «Ella necesita eso», dijo Thomas. «Ella necesita...» Se detuvo de nuevo, apretó los labios. «Necesita un lugar donde no tenga que tener miedo de lo que viene. Solo por un rato. Entonces eso es lo que es esto». Thomas le sostuvo la mirada, sopesándolo. Luego asintió. Ese lento y deliberado asentimiento suyo, el que significaba que algo estaba siendo archivado, fue a ayudar con los caballos. Margaret levantó la vista de su carta después de que la puerta se cerró. No parecía estar escuchando, pero lo había estado. Miró a James a través de la cocina. No dijo nada. Él tampoco. No había nada que decir que el momento no hubiera dicho ya con más claridad que las palabras. Volvió a su carta. James volvió al fregadero. Esa noche, después de que los niños se acostaron, se sentó solo a la mesa un rato con la lámpara entre él y la ventana y la tormenta finalmente comenzando a amainar. El viento se retiraba.
La presión se aliviaba, el silencio particular que sigue a lo peor de algo una vez que ha pasado. Se sentó con la imagen del rostro de Ruth cuando dijo el nombre de Strand, y la imagen de Thomas en la puerta del granero preguntando si podían irse para protegerlo, y la imagen de los hombros de Margaret, y la forma en que se había reído esa mañana por el nombre del caballo. Pensó en Strand. Conocía a Victor Strand desde hacía 11 años, tiempo suficiente para entender exactamente qué clase de hombre era. Del tipo cuyo poder no está en sus puños, sino en su paciencia, en sus libros de contabilidad, en su comprensión precisa y silenciosa de lo que cada persona en 30 millas debía, y exactamente dónde presionar para hacer sentir esa deuda. Strand nunca había necesitado levantar la voz. Los hombres con su tipo de poder nunca lo hacían. Solo esperaban, ajustaban y presionaban. James sabía lo que se avecinaba. Lo había sabido desde que Ruth dijo el nombre. Lo que no había sabido, lo que solo ahora comenzaba a entender, era que no se iba a mover. Había traído a estas personas de una carretera donde una niña se le estaba muriendo, y estaban abrigados, alimentados y a salvo, y eso no iba a cambiar porque Victor Strand tuviera opiniones. Se ocuparía de lo que viniera de eso. Había lidiado con cosas más difíciles. Apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad por un momento, y en el dormitorio de atrás podía oír a Eliza hablar en sueños de nuevo. Ese murmullo bajo y continuo que se había movido por la casa cada noche que había estado allí, enhebrándose a través de las paredes y el silencio, como algo que había decidido que ese era su lugar. Se sentó en la oscuridad y escuchó. Afuera, a 3 kilómetros al sur, Ruth Hensley estaba sentada en su propia mesa, escribiendo una carta a su sobrina en Helena. Y lo que escribió fue esto: James Harlow hizo lo correcto. Supongo que pagará por ello. Supongo que pagará sin quejarse. La mujer es algo que no he visto en mucho tiempo y que todavía no puedo nombrar. Su hijo tiene 10 años más de los que tiene. Su hijita le puso nombre a su caballo. No sé en qué se convertirá esto, pero sé lo que ya es y vale la pena protegerlo. Selló la carta. La puso en la pila para enviarla cuando el camino se despejara. En el pueblo, a 4 millas al este, Victor Strand se sentó en el escritorio de su oficina sobre el banco y miró un trozo de papel que tenía 11 líneas en blanco y pensó en qué nombres iba a poner en esas líneas y cuánto tiempo iba a tardar en llenarlas. Era un hombre paciente. Tenía tiempo. El camino a North Fork se abrió un jueves. James lo supo antes de que nadie se lo dijera porque la luz cambió. La compresión blanca y plana de la luz de la tormenta se elevó a algo más nítido. El cielo pasó de un gris opresivo al particular azul duro de un invierno de Montana que ha dicho lo que tenía que decir y ha seguido adelante. El hielo del arroyo captó el sol de la mañana y lo devolvió. Buck estaba inquieto en el establo. La tierra tenía esa cualidad de una respiración contenida finalmente liberada. Se paró en la ventana de la cocina con su café y lo miró y no dijo nada durante mucho tiempo. Margaret estaba en la estufa. Había estado en la estufa todas las mañanas durante 6 días, que era el tiempo que la tormenta y sus secuelas los habían retenido. 6 días de huevos y galletas y el estofado de venado que había hecho con sus provisiones, y el pan que había descubierto cómo producir con su harina y su lamentable colección de sartenes. 6 días de Thomas en la pila de leña y Eliza llevando a cabo negociaciones continuas con Capitán a través de las barandillas de la cerca y los 4 en la mesa 3 veces al día, como si fuera algo que siempre hubieran hecho. Había dejado de notar lo llena que estaba la casa, lo que significaba que había empezado a aceptarlo, que era lo que había tenido cuidado de no hacer. El camino está despejado, dijo. Margaret no se apartó de la estufa. Lo sé. Un instante de silencio. Perkins puede llevarlos a North Fork al anochecer si salen a media mañana. Miró su café. Puedo enganchar la carreta de repuesto. El eje de la carreta de los Cole necesita un herrero antes de que sea apta para el camino, pero la de repuesto aguantará. James dijo su nombre de la manera en que había empezado a decirlo en algún momento del segundo día. Sin la formalidad, solo el nombre. Directo. Se apartó de la estufa, lo miró. Sé lo que significa el camino. Él la miró.
No te estoy pidiendo que digas algo que no estás lista para decir, dijo ella. No te estoy pidiendo nada, pero quiero ser honesta contigo de la misma manera que tú has sido honesto conmigo. Dejó la sartén. Hace 6 días estaba sacando a mi hija de un montón de nieve con mis propias manos. Saliste de esa carretera y nos trajiste y no nos hiciste sentir como un problema que había que gestionar. No sabes lo que es eso. No puedes saber lo que es eso para una persona que no ha sido más que un problema que gestionar durante 14 meses. James le sostuvo la mirada. Estoy agradecida, dijo. Eso es todo. Quería decirlo claramente antes de irnos. Has trabajado todos los días que has estado aquí, dijo él, el doble. No es por eso que estoy agradecida. Ella le sostuvo la mirada. Lo sabes. Él lo sabía. Esa era la dificultad. Thomas apareció en el umbral desde el pasillo, con la sincronización de un niño que ha aprendido a leer las habitaciones y a entrar en ellas en el momento adecuado. Miró a su madre, luego a James, luego a la ventana y a la luz cambiada. El camino, dijo. Despejado, dijo James. Thomas asintió. Algo cruzó su rostro. No decepción, o no solo decepción, algo más complicado. La expresión de una persona que ha estado en un lugar el tiempo suficiente para sentir la partida. Empacaré el baúl, dijo. Thomas, comenzó Margaret. Empacaré el baúl, mamá. Lo dijo con suavidad. Sabíamos que el camino se iba a abrir. Volvió por el pasillo. Eliza tomó la noticia de manera diferente. La recibió en la mesa del desayuno con la quietud de una niña que absorbe algo que no encaja con la forma de lo que quiere. Y luego miró a James con la mirada directa y sin filtros que había sido su forma particular desde la primera mañana. «Tenemos que irnos», dijo. «Tienes familia esperando en North Fork», dijo James. «Lo sé, pero Capitán está aquí». «Capitán es Buck», dijo James, que era la posición que había mantenido durante 6 días sin ningún éxito. «Y estará bien». Eliza miró al caballo a través de la ventana. Volvió a mirar a James. «Me extrañará». «Lo hará», asintió James. Miró sus huevos. Se los comió con la tristeza concentrada y privada de una niña de 7 años que procesa una pérdida y no quiere que nadie la vea. Luego dejó el tenedor y dijo, «¿Vendrás a visitarnos a North Fork?» James la miró. «Es un día entero de viaje. Sé lo lejos que está». Lo miró fijamente. «¿Vendrás?» Guardó silencio por un momento. «Si necesitan algo, sí». Ella lo miró durante mucho tiempo con esos serios ojos marrones. Luego dijo, «Está bien», y volvió a coger el tenedor, lo que significaba que había decidido aceptar los términos, aunque no estuviera completamente satisfecha con ellos. Se fueron a las 9. James enganchó la carreta de repuesto él mismo y cargó el pequeño baúl y la lona y las provisiones que Margaret le había pedido que le dejara pagar, a lo que él había accedido, por la misma razón que había accedido al acuerdo de trabajo al principio, porque ella necesitaba que fuera una transacción y no un regalo, y él lo entendía y lo respetaba. Thomas le estrechó la mano en el portón. Agarre firme, contacto visual, el apretón de manos de un niño que realiza el ritual de un hombre y lo siente en cada parte. «Gracias», dijo Thomas, por lo que dijo sobre dejar el peso. «Recuérdalo», dijo James. «Sí, señor». Eliza lo abrazó. Simplemente se acercó y le rodeó con los brazos sin previo aviso ni permiso y apretó su cara contra su abrigo y se aferró durante 5 segundos completos. Luego lo soltó y se subió al asiento de la carreta como si nada hubiera pasado. James se quedó en el portón. Margaret lo miró desde el asiento de la carreta. Tenía las manos envueltas en las riendas, la espalda recta y el rostro compuesto, y lo miraba de la misma manera que lo había mirado en la carretera la primera noche. Esa mirada medidora y cuidadosa de una mujer que no se toma las cosas al pie de la letra y trata de ver algo verdadero. «Es usted un buen hombre, James Harlow», dijo. No con suavidad, solo como un hecho. Él se inclinó el sombrero. Ella giró la carreta y la condujo por el camino hacia Coldwater Creek, y Thomas se sentó a su lado, y Eliza se sentó al otro lado de Thomas, y James los observó hasta que la carreta giró en la curva y el camino quedó vacío. Se quedó en el portón un momento. Luego volvió a entrar.
La casa estaba silenciosa de una manera que no lo había estado en 6 días. Lavó los platos del desayuno. Salió y revisó los caballos. Volvió a entrar y se sentó a la mesa y miró la cocina y notó que ella había dejado todo en orden. La estufa limpia, la harina guardada, las sartenes colgadas donde las había encontrado. Había dejado el pájaro de madera tallada en el estante exactamente donde él estaba. Se sentó a la mesa durante mucho tiempo. Victor Strand vino a verlo el martes siguiente. James estaba partiendo leña cuando oyó el caballo en el camino de entrada, y terminó el tronco en el que estaba trabajando antes de detenerse y girarse, porque había estado esperando esta visita durante una semana, y había decidido antes de que llegara que la iba a enfrentar en sus propios términos. Strand desmontó con la calma de un hombre que nunca ha necesitado apresurarse, porque lo que quiere siempre ha estado dispuesto a esperarlo. Tenía 55 años. Era bien parecido, con el rostro cuidadoso y agradable de un hombre que ha aprendido que parecer razonable es más efectivo que parecer poderoso. Su abrigo era de buena lana. Sus botas estaban limpias a pesar de la nieve. Miró la pila de leña, luego a James, luego a la casa. James dijo, «Victor, oí que tus invitados se fueron. Sí, se fueron. Bien». La voz de Strand era cálida, practicada. Me alegro de que encontraran su camino. Es terrible que una familia quede atrapada en una tormenta así. Hizo una pausa. Hiciste una obra de caridad al traerlos. Hice lo necesario, dijo James. Hay una diferencia. Strand sonrió. Por supuesto, miró la casa de nuevo. Quería venir en persona, como vecino, como alguien que siempre ha respetado a tu familia. Dejó que eso reposara un momento. La gente del pueblo ha estado hablando. La gente del pueblo siempre habla. Sí, lo hacen. Pero esta conversación en particular tiene algo de peso. Algunas de las familias, los Prescott, los Alderman, los Deacon, vinieron a mí como líder de la comunidad. Lo dijo sin ironía. Están preocupados por el precedente. ¿Qué precedente es ese? Un hombre de tu posición acogiendo a una mujer de carácter desconocido, sola, durante casi una semana. La voz de Strand se mantuvo agradable, como una cuchilla se mantiene quieta antes de moverse. Son familias con hijos, James. Se preocupan por el ejemplo que se da. James dejó el hacha. Miró a Strand directamente. El ejemplo que doy, dijo, es que cuando un niño se está muriendo en un banco de nieve a 4 millas del pueblo y todas las puertas de ese pueblo están cerradas, una persona no cierra la suya. Hizo una pausa. Quiero ayudarte a superar esto en silencio antes de que se convierta en algo que no se quede en silencio. Mi oferta por el campo norte sigue en pie, dijo James. Strand parpadeó. De eso se trata esto, Victor. James lo miró fijamente. Los Prescott y los Alderman y los Deacon no vinieron a ti porque estén preocupados por sus hijos. Vinieron a ti porque tú fuiste a ellos primero. Cogió el hacha. Mi respuesta sobre el campo norte es la misma que en la primavera. No está en venta. La expresión agradable de Strand se quedó en su rostro como un abrigo en un gancho. Colgado allí, sin vida. Espero que lo reconsideres, dijo, antes de que las cosas se compliquen. James lo miró. Ya lo he pensado, dijo James. Bájate de ese caballo y partiremos leña juntos, y podremos hablar de algo real. De lo contrario, puedes volver al pueblo y hacer lo que sea que hayas decidido hacer, y yo me encargaré cuando llegue. Strand lo miró desde el caballo. James le devolvió la mirada. Strand giró el caballo y se fue por el camino de entrada sin decir una palabra más. James partió 4 troncos más antes de entrar. Necesitaba hacer algo con sus manos. Siempre lo necesitaba. Ruth Hensley subió por el camino a la mañana siguiente, antes de que James hubiera terminado su primera taza de café. Entró sin llamar, como era su costumbre. Dice que tu arreglo con la mujer Cole fue una indecencia y una vergüenza pública y que la comunidad requiere una investigación. Ruth guardó silencio por si ella sabe. Intentará irse. Pensará que me está protegiendo. Quizás. Ruth le sostuvo la mirada. O quizás es exactamente el tipo de mujer que no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Quizás has estado solo tanto tiempo que has olvidado que esas mujeres existen. Hizo una pausa. Caroline era una de ellas.
por si lo has olvidado. El nombre aterrizó como siempre lo hacía, como una mano puesta sobre un moretón. No cruel, solo presente. No lo he olvidado, dijo. Entonces ve a North Fork, dijo Ruth. Dile lo que está pasando. Deja que tome su propia decisión. Se levantó. Eso es todo lo que digo. Deja que ella decida. No decidas por ella que no puede manejarlo. Después de que Ruth se fue, James se quedó en la cocina durante mucho tiempo. Miró la silla junto a la estufa, la que había sido de Caroline, y luego durante 6 días había sido de Elisa. Y ahora era solo una silla de nuevo, lo cual era peor de alguna manera que cualquiera de las otras cosas. Miró el estante donde estaba el pájaro de madera tallada. Lo miró por primera vez en 4 años. Realmente lo miró, no a su alrededor. Un azulejo de pino, áspero en las puntas de las alas, porque estaba aprendiendo cuando lo hizo y no había conseguido la finura correcta. Caroline había dicho, me encanta exactamente como está, no lo arregles. Él iba a arreglarlo de todos modos, y luego ella murió y nunca lo hizo. Se puso el abrigo, ensilló a Buck, recorrió las 4 millas hasta Coldwater Creek y se detuvo en la oficina de telégrafos en la calle principal, y escribió el mensaje él mismo, de pie en el mostrador con la pluma en la mano y el operador observando con una expresión cuidadosa y neutral de un hombre pagado para enviar mensajes y no para leerlos. El mensaje decía, Señora Cole, ha surgido algo que le concierne a usted y a sus hijos. No le pediría que hiciera el viaje en invierno si no fuera necesario. Creo que es necesario. Creo que debería saber lo que está sucediendo aquí antes de que avance más. Le explicaré todo cuando la vea. Por favor, venga cuando pueda. J. Harlow. Pagó por el mensaje, salió a la calle principal de Coldwater Creek y se quedó en el frío y miró de arriba abajo. Había vivido a 4 millas de este pueblo durante 11 años. Había comprado sus provisiones aquí, hecho sus operaciones bancarias aquí, se había sentado en la parte de atrás de la iglesia 2 veces al año aquí. Conocía estos edificios y a la mayoría de las personas en ellos y la forma aproximada en que cada uno funcionaba. Vio a Edna Prescott salir de la tienda de abarrotes y mirarlo y apartar la vista. Vio a Harold Deacon cruzando la calle en el lado opuesto, quien había sido su vecino durante una década y había venido al entierro de Carolyn, y se había quedado en la parte de atrás y no había dicho mucho, pero se había quedado allí, y que ahora cruzaba la calle antes de que sus caminos pudieran cruzarse. Vio en la ventana del banco sobre la calle principal la silueta de un hombre de pie en el cristal mirando hacia abajo. James miró esa ventana por un momento. Luego se inclinó el sombrero a nadie en particular y volvió a Buck y cabalgó a casa. Esa noche se sentó solo a la mesa y escribió una carta a una abogada en Helena que Ruth había mencionado, una abogada de derechos de la mujer que había manejado 2 casos de propiedad en el territorio y había ganado ambos. No sabía si llegaría a eso. No sabía qué iba a pasar cuando Margaret viniera, o si vendría, o qué decidiría cuando lo supiera todo. Escribió la carta de todos modos, porque tenerla lista era mejor que no tenerla, porque la tormenta ya se había declarado. Y ahora solo era cuestión de cómo te mantenías dentro de ella. Selló la carta, la puso en el estante junto al pájaro de madera tallada. Miró el pájaro durante un largo momento. Luego bajó la lámpara y se sentó en la oscuridad y escuchó el viento golpear la pared norte y pensó en una mujer en el asiento de una carreta con la espalda recta y las manos firmes en las riendas, alejándose por un camino que no había elegido hacia una vida que seguía exigiéndole más de lo que cualquier vida debería. Pensó, vuelve. No lo dijo en voz alta. Se sentó en la oscuridad y lo pensó de todos modos. Margaret llegó un viernes. James estaba en la cerca norte cuando oyó la carreta en el camino de entrada, y lo supo antes de darse la vuelta porque solo había enviado a buscar allí una persona, y solo había estado escuchando a una persona durante 4 días de silencio desde que se envió el telégrafo. Dejó el martinete. Caminó de regreso hacia la casa sin apresurarse, porque apresurarse significaría algo a lo que aún no estaba listo para ponerle nombre. Tenía a Thomas con ella. Había dejado a Eliza con su cuñada en North Fork, lo que le dijo todo sobre qué clase de mujer era. Había leído la urgencia en su mensaje correctamente.
Había entendido que esto no era algo en lo que involucrara a una niña de 7 años, y había tomado la difícil decisión sin que nadie se lo pidiera. Se bajó de la carreta antes de que él llegara al portón. Su rostro tenía la misma cualidad que en la carretera la noche de la tormenta. Esa clara, evaluadora y directa franqueza, esa ausencia de pretensión. Lo miró y él la miró, y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Thomas ató el caballo, asintió a James y fue directamente al granero, que era su manera de darles el espacio que entendía que necesitaban. Entra, dijo James. Ella entró. Él le contó todo. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y lo expuso en orden. La visita de Strand, los 6 nombres, la cláusula de moralidad, el comisionado del condado, la audiencia que se requeriría si Strand alcanzaba 10 firmas. Lo contó de la manera en que contaba todo lo que importaba, sin suavizar y sin actuar, porque ella se había ganado la verdad llana y él no iba a insultarla con una versión controlada de ella. Ella escuchó sin interrumpir. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. Su rostro estaba quieto. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿cuántos nombres tiene ahora? Ruth cree que 8, quizás 9. ¿Cuándo pensó Ruth que eran 9? Hace 2 días. Margaret miró la mesa. Entonces, posiblemente 10 para ahora. Posiblemente. Guardó silencio de nuevo. Él la observó procesarlo, no con pánico, no con el colapso que había medio esperado y medio temido, sino con la quietud específica y concentrada de una persona que hace cálculos, evalúa, decide. Esto es por mi culpa, dijo ella. Esto es por la codicia de Strand y la cobardía de la gente que firmó algo que sabía que no era verdad. Dijo James, tú no causaste eso. Soy la razón por la que tiene un ángulo. Eres la razón por la que fabricó uno. Eso es diferente. Ella lo miró. James es diferente, dijo él de nuevo, y lo sabes. Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego dijo, ¿qué dice la abogada de Elena? Aún no he recibido respuesta. Envié la carta hace 4 días. Miró su café. Pero Ruth conoce a alguien más, un hombre llamado Aldrich en Billings, que ha manejado casos de propiedad bajo el Estatuto de Moralidad antes. Dice que el estatuto requiere un daño documentado. Los rumores y las opiniones no son suficientes. Strand necesita testigos dispuestos a testificar sobre un acto ilícito real. ¿Y los tiene? Tiene gente dispuesta a decir lo que él les dice que digan. James guardó silencio por un momento. Pero hay una diferencia entre la gente dispuesta a decir algo en privado y la gente dispuesta a levantarse en una audiencia pública y decirlo frente a todo el condado. Algunos de esos 8 o 9 nombres van a mirar esa sala y lo reconsiderarán. Margaret miró sus manos. O no lo harán. O no lo harán. Estuvo de acuerdo. No voy a decirte que es seguro. No, ella casi sonrió. No con humor, solo con reconocimiento. No me dirías eso. Thomas apareció en el umbral de la cocina. Tenía la mirada de un niño que ha estado pensando mucho durante 4 días y ha llegado a la conclusión que pretende presentar. Señor Harlow. James lo miró. Quiero estar en la audiencia, lo dijo claramente. Si hay una, quiero estar allí. Thomas, comenzó Margaret. Tengo 12 años y estaba en esa carreta, y estaban en esa carretera, y sé lo que pasó. Miró a su madre, luego a James. Si van a decir cosas sobre mi madre frente a todo el condado, quiero estar en esa sala. Margaret miró a su hijo durante un largo momento. James la vio hacer lo que la había visto hacer antes. El rápido cálculo interno, la ecuación de una madre entre protección y verdad. La cuestión de lo que un niño puede manejar frente a lo que un niño ya ha estado manejando sin que nadie se lo pida. Te sentarás quieto, dijo finalmente. No reaccionarás, digan lo que digan. Sí, señora, no porque les tengas miedo, sino porque tu quietud dirá más que cualquier cosa que pudieras decir en voz alta. Thomas asintió. Lo entendió. La audiencia se fijó para el jueves siguiente, lo que les dio 6 días. Ruth Hensley subió a la mañana siguiente con pastel e información, en ese orden, y la información era que Strand tenía sus 10 nombres. La audiencia estaba confirmada. El comisionado del condado,
Un hombre llamado Graves de Billings, no un hombre de Strand, lo cual fue la primera noticia genuinamente buena, presidiría. Graves es justo, dijo Ruth. No sé si es valiente, pero es justo. Hay una diferencia, y ahora mismo me conformo con justo. ¿Quiénes son los 10? Preguntó James. Ruth los nombró. James conocía a la mayoría de ellos, gente a la que le había comprado y vendido y a la que había saludado en la iglesia durante una década. Escuchó cada nombre con una sensación particular de algo que había sido abstracto, volviéndose concreto. De la misma manera que una tormenta de invierno es abstracta en el horizonte y específica cuando está contra tus paredes. Margaret escuchó sin expresión. Cuando Ruth terminó, Margaret dijo, Nora Strand está en la lista. Sí. La esposa de Victor firmó la petición de su propio esposo. Lo hizo. Margaret guardó silencio. Luego dijo, tenía miedo de no hacerlo. Ruth la miró. La mayoría lo estaban. Eso no es una excusa. Margaret miró la mesa. Pero es una razón, y las razones importan si quieres entender algo, en lugar de simplemente estar enojado por ello. Hizo una pausa. He estado enojada por cosas durante 14 meses. No las cambia. Ruth la miró durante un largo momento con la expresión que había tenido la primera mañana. Esa mirada evaluadora, recalibrando. Luego dijo, vas a estar bien. Lo sé, dijo Margaret. Solo necesito superar el jueves primero. Los días entre la decisión y la audiencia pasaron como siempre pasa el mal tiempo. Demasiado lento cuando estás dentro y demasiado rápido cuando miras hacia atrás. James trabajó. Margaret cocinó, limpió, ayudó con los caballos y no habló del jueves más de lo necesario, lo cual era en sí mismo una especie de valentía. La disciplina de no dejar que lo anticipado consumiera el presente. Thomas partió leña cada mañana hasta que hubo más leña apilada contra la pared norte de la que usarían en 2 inviernos. No dijo mucho al respecto. Sus manos necesitaban algo y la leña estaba allí. El miércoles por la noche, antes de la audiencia, el reverendo Samuel Hayes subió por el camino de entrada con la última luz fría de la tarde. Era un hombre delgado y serio, con los movimientos deliberados de alguien que ha decidido que las cosas sin prisa tienen más peso. Entró, se sentó, bebió el café que Margaret le puso delante y miró a James con la mirada directa y sin complicaciones de un hombre que ya ha decidido dónde se encuentra y está aquí para decirlo. Quiero que sepas, dijo, lo que pretendo decir mañana. James lo miró. He sido pastor de Coldwater Creek durante 9 años. En esos 9 años he visto a este hombre trabajar su tierra solo y tratar con justicia a todos los que trataron con él. Lo he visto enterrar a su esposa. Hayes miró su café. Y he visto en las últimas 3 semanas a un hombre de genuina decencia ser acusado de indecencia por personas que habrían dejado a una mujer y 2 niños congelarse hasta morir en una carretera en lugar de arriesgarse a una conversación incómoda con sus vecinos. Levantó la vista. Diré eso mañana frente a quien quiera que esté en esa sala. Te presionarán, dijo James. Strand tiene la nota del banco sobre el edificio de la iglesia. Sé que la tiene. Hayes guardó silencio por un momento. He pensado en eso cuidadosamente. He decidido que una iglesia cuyo pastor permanece en silencio ante la injusticia para proteger su hipoteca ya no es una iglesia en ningún sentido que importe. Dejó su taza. Así que diré lo que vine a decir. Margaret estaba en el fregadero. Le daba la espalda a la habitación, con las manos en el agua de lavar, y se había quedado muy quieta. Gracias, dijo James. Hayes se levantó. Miró la espalda de Margaret. Señora Cole. Ella se giró. Lamento las semanas que ha pasado aquí cargando algo que no debería haber tenido que cargar. Lo dijo simplemente, sin ceremonia. Ese fue el fracaso de este pueblo, no el suyo. Margaret le sostuvo la mirada. Algo se movió en su rostro, breve, real, la compostura controlada aflojándose justo en los bordes. Gracias, reverendo, dijo. Él asintió, se puso el sombrero, salió. Después de que se fue, Thomas dijo desde el umbral, eso fue real, del tipo en que miran al suelo. Margaret se giró para mirar a su hijo. Así es como me doy cuenta, dijo. El arrepentimiento real mira al suelo.
El arrepentimiento fingido te mira a ti para que puedas verlos arrepentirse. James miró al niño, luego miró a Margaret. Ella miraba a Thomas con la expresión de una mujer que ha visto a su hijo convertirse en algo notable y solo ahora, en una cocina tranquila en la víspera de algo difícil, se permite verlo por completo. Vayan a la cama, dijo en voz baja. Ambos necesitan dormir. Thomas se fue. James se quedó en la mesa. Margaret vino y se sentó frente a él. Miró sus manos sobre la mesa. Curadas ahora, las grietas cerradas, los vendajes desaparecidos hace tiempo. Las volteó una vez, mirando las palmas. Tengo miedo, dijo. Lo dijo de la manera en que decía las cosas difíciles, claramente, sin pedir nada a cambio, solo declarando la verdad porque era verdad. Lo sé, dijo James. No por mí. Levantó la vista. Por ti, por lo que has puesto en juego. Le sostuvo la mirada. Tenías una vida aquí. 11 años. Tu tierra, tus vecinos, tu posición, y mañana vas a entrar en una sala y defender algo que fue simplemente lo correcto. Y puede que te cueste la mitad de lo que has construido. Su voz era firme, pero sus ojos no del todo. Eso es por mi culpa. Digas lo que digas sobre Strand y el campo, la razón por la que esa sala existe es por mi culpa. La razón por la que esa sala existe, dijo James, es que un niño se estaba muriendo en una carretera y lo correcto era obvio y lo hice. Y si hacer lo correcto me cuesta algo, entonces el costo me dice más sobre el pueblo que sobre la decisión. Ella lo miró. Lo haría de nuevo, dijo. Mañana por la mañana. Misma carretera, misma tormenta, misma elección. Le sostuvo los ojos. Eso no ha cambiado, Margaret. Ni una sola vez. El sonido de su nombre en su voz. No, señora Cole, no, señora, solo su nombre, dicho de la manera en que se dice el nombre de una persona que se ha vuelto real para ti. Aterrizó entre ellos con el peso de todo lo que habían estado construyendo desde una carretera de Montana en una ventisca. Ella lo miró durante un largo momento. Luego bajó la vista a la mesa. Dejé la casa del hermano de mi esposo, dijo en voz baja. Cuando llegó tu mensaje lo leí y le dije a mi cuñada que iba a volver. Me preguntó por qué. Una pausa. Le dije que era porque necesitabas decirme algo importante. Dijo que esa no era toda la razón. Levantó la vista. Tenía razón. James se quedó quieto. Volví porque quería, dijo Margaret. No solo porque necesitabas decirme algo. Porque cuando me alejé por esa carretera, seguí mirando hacia tu portón y pensando. Se detuvo, comenzó de nuevo. Seguí pensando en la silla junto a la estufa, en el pájaro en el estante, en la forma en que Thomas te hablaba, y en la forma en que Eliza le puso nombre a tu caballo, y en la forma en que te sentaste en esa mesa y comiste esas galletas de pie porque ni siquiera pensaste en sentarte. Miró sus manos en la forma en que se sintió esta casa después. Después, dijo él, después de que nos trajiste, después de que la lámpara se encendió y los niños estaban calientes y la tormenta estaba afuera en lugar de encima de nosotros. Lo miró directamente. Esta casa se sintió como un lugar, no solo un edificio, un lugar. Hizo una pausa. No he sentido eso en mucho, mucho tiempo. James la miró a través de la mesa de la cocina a la luz de la lámpara y pensó en Caroline diciendo, esta vista me hará creer en cosas. Y pensó en 4 años de silencio que no tenían nada que ver con el sonido. Y pensó en la forma en que la voz de Eliza se había movido a través de las paredes por la noche, como algo que había decidido que pertenecía allí. Pensó, yo tampoco. No lo dijo, no esta noche. Esta noche era para mañana. Duerme un poco, dijo. La audiencia es a las 9. Ella casi sonrió. No vas a decir nada más. No esta noche. Ella le sostuvo la mirada por un momento. Luego asintió. Ese pequeño y directo asentimiento suyo que significaba que entendía y aceptaba los términos. Se levantó. Fue por el pasillo. Él se sentó solo a la mesa y escuchó la casa asentarse a su alrededor y pensó en mañana. La audiencia se celebró en el ayuntamiento de Coldwater Creek, un edificio sencillo y funcional que olía a madera fría, papel viejo y a ese tipo específico de ansiedad cívica que se acumula en una sala cuando una comunidad está a punto de mirarse a sí misma. James llegó con Margaret a su izquierda
y Thomas detrás de él, y cruzó la puerta como un hombre cruza una puerta que tiene todo el derecho de cruzar, lo cual hizo, y pretendía que todos en esa sala lo entendieran. La sala estaba llena. Strand se sentó en la mesa del frente con dos hombres que James no reconoció, funcionarios del condado por su aspecto, y el comisionado, Graves, que era un hombre compacto y de pelo gris con los ojos evaluadores de alguien que ha presidido suficientes audiencias para saber hacia qué lado se inclina una sala antes de que se pronuncie la primera palabra. Strand no los miró cuando entraron. Esa fue su propia declaración. Ruth Hensley estaba en la tercera fila. Asintió a Margaret una vez, firme y segura, el asentimiento de una mujer que ha aparecido y tiene la intención de seguir apareciendo. El reverendo Hayes se sentó en la segunda fila. Se encontró con los ojos de James y los sostuvo. James se sentó. Margaret se sentó a su lado, con la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo, su rostro con la expresión compuesta que James ahora entendía que no era frialdad, sino armadura. La armadura específica y deliberada de una mujer que no le dará a una sala la satisfacción de verla disminuida por ella. Thomas se sentó a su otro lado y se quedó quieto de la manera que tenía, esa quietud concentrada y registradora. Graves abrió el procedimiento. Fue medido, preciso, con la voz cuidadosa de un hombre que entendía que las palabras dichas en esta sala tendrían peso más allá de la sala. Leyó la queja, nombró el estatuto, explicó el estándar de evidencia requerido. Luego habló el hombre de Strand. Era un abogado de Billings, pulcro y preparado, que expuso la queja en un lenguaje diseñado para sonar razonable mientras significaba algo que no lo era. Habló de los estándares de la comunidad, el carácter moral y la protección de las familias. No dijo, Victor Strand quiere el campo norte de este hombre y ha construido un pánico moral para conseguirlo. No dijo, 9 de sus 10 firmantes firmaron porque tenían miedo de lo que le pasaría a su crédito en el banco si no lo hacían. No dijo ninguna de esas cosas. Era demasiado hábil para eso. Cuando terminó, el abogado de James Aldrich, que había venido de Billings la noche anterior y tenía la competencia tranquila de un hombre que no necesita fingir confianza porque simplemente la tiene, se levantó y expuso 3 cosas de manera tranquila y deliberada, como alguien que sabe que la precisión golpea más fuerte que el volumen. Documentó el acuerdo de empleo, presentó la ausencia de cualquier evidencia más allá de la afirmación y el rumor. Citó el propio requisito del Estatuto de Daño Documentado y citó 3 casos anteriores en el territorio donde quejas similares habían sido desestimadas por falta de pruebas. Se sentó. Graves llamó a los testigos. Los testigos que Strand había reunido hablaron con la particular incomodidad de las personas que se han comprometido a algo en privado y ahora se les exige que lo realicen en público, a la luz de una sala que observa con más atención de la que esperaban. Harold Deacon habló sobre los valores de la comunidad. Edna Prescott habló sobre sus hijos. Un hombre llamado Burrow, que era dueño de la librea y le debía a Strand 2 años de pagarés atrasados, dijo que tenía preocupaciones sobre el ejemplo que se estaba dando. Cuando Graves les pidió a cada uno que especificaran qué daño habían presenciado personalmente, cada uno de ellos hizo una pausa. Cada uno describió cosas que no eran daño. Una mujer cocinando en la cocina de un hombre, un niño acarreando leña, una niña sentada junto a una estufa, cosas que se convertían en algo solo si ya habías decidido que eran algo. James se mantuvo quieto durante todo el proceso. Margaret se mantuvo quieta. Thomas se mantuvo quieto. Entonces Graves dijo, ¿desea hablar el demandado? James se levantó. La sala se movió, no ruidosamente, solo esa sutil reorientación de una multitud que ha estado esperando que el centro de la cosa se revele. Miró a la sala, no a Strand, a la sala, a los rostros de las personas con las que había vivido durante 11 años. Los que lo miraban con satisfacción, los que miraban hacia abajo, los 2 o 3 en las filas de atrás que lo miraban con algo que se parecía tanto a la vergüenza que no necesitaba un nombre diferente. Hace 3 semanas, dijo, encontré a una mujer y 2 niños en el camino sur en una ventisca.
La niña no estaba consciente cuando la alcancé. Su madre había estado cavando en la nieve con las manos desnudas durante tanto tiempo que estaban sangrando. Hizo una pausa. Antes de llegar a esa carretera, se detuvieron en Coldwater Creek. Llamaron a 4 puertas. Todas las puertas estaban cerradas. Otra pausa. Quiero que la gente de esta sala se siente con eso. Un niño muriendo en un banco de nieve a 4 millas del pueblo y 4 puertas cerradas. La sala estaba en silencio. Los traje a mi rancho porque la alternativa era dejarlos morir. Los alimenté y alojé durante 6 días porque a la tormenta no le importaba la opinión de nadie sobre el arreglo. Traté a la señora Cole con el mismo respeto que trataría a cualquier persona que viniera a mi puerta necesitando ayuda. Su hijo trabajó todos los días que estuvo allí. Su hija se detuvo brevemente, le puso nombre a mi caballo. Y cuando el camino se despejó, se fueron. Miró a la sala. Eso es todo lo que pasó. Ese es el peligro público que esta petición les pide que investiguen. Miró a Strand por primera vez. De lo que realmente trata esta petición es del campo norte que limita con las tierras de pastoreo de Strand y los derechos de agua que conlleva. Victor vino a mi rancho en diciembre y me dijo que las cosas se complicarían si no reconsideraba su oferta. 3 semanas después, apareció esta queja. Sostuvo la mirada de Strand. No necesito un abogado para conectar esos hechos. Tampoco nadie en esta sala, y tampoco el comisionado Graves. Strand estaba de pie. Eso es una calumnia. Siéntese, señor Strand. La voz de Graves no era fuerte. No necesitaba hacerlo. Señor Aldrich, ¿tiene documentación? Aldrich se levantó, puso 3 papeles en la mesa del comisionado. Correspondencia bancaria, un registro de la oferta de Strand por el campo norte, una declaración firmada de un secretario del condado en Billings documentando una solicitud de la oficina de Strand para que esta audiencia específica fuera asignada a un comisionado conocido por ser comprensivo con los casos de adquisición de propiedades. Una solicitud que había sido denegada, razón por la cual Graves estaba sentado en esa silla. La sala no estalló como James había medio esperado. Se volvió ruidosa de otra manera, del tipo bajo y ondulante. La gente se giraba hacia los demás, voces sobre voces, el sonido de una historia siendo revisada en tiempo real por las personas que habían estado viviendo dentro de la versión equivocada. El rostro de Strand se había puesto del color de un ladrillo viejo. Su abogado se inclinaba cerca, hablando en voz baja. Strand no escuchaba. Miraba a James con la expresión específica de un hombre que acaba de entender que lo que pensaba que controlaba se ha vuelto en su contra. Graves pidió orden. Lo consiguió. Miró los papeles que Aldrich había proporcionado. Miró la queja. Miró a Strand. Señor Strand, dijo, ¿desea responder a estos documentos? Strand dijo, esta audiencia no es sobre propiedad. No, dijo Graves, no lo es. Es sobre una queja que no cumple con el estándar probatorio requerido por el estatuto bajo el cual fue presentada. Dejó los papeles. La queja es desestimada. Lo dijo claramente, sin ceremonia, de la manera en que un hombre justo cierra algo que no debería haberse abierto. La sala pasó por varios tipos de silencio en el espacio de 3 segundos. Primero, el silencio de la sorpresa. Luego, el silencio de una sala exhalando. Luego, el comienzo de las voces. La mano de Margaret encontró el brazo de James, no aferrándose, solo presente. Un breve contacto real. Lo sintió. De la manera en que sientes algo cuando has estado cargando un peso solo durante tanto tiempo que el primer momento de peso compartido te sorprende con lo diferente que se siente. No miró hacia abajo, pero algo en él cambió. Ruth Hensley, desde la tercera fila, no dijo nada, pero se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió de nuevo, miró a Margaret con la expresión de una mujer que ha estado preocupada por alguien y ahora finalmente no lo está. Thomas no se había movido en absoluto. Se había sentado exactamente como su madre le había dicho que se sentara, quieto, recto, observando todo. Ahora miró a James. «Lo sabías», dijo en voz baja, «que se levantaría cuando mencionaras el campo norte. Lo dejaste hablar toda la mañana y luego lo hiciste levantarse».
James miró al niño. Por la misma razón que esperaste, dijo Thomas. La sala necesitaba ver lo que era antes de ver lo que había hecho. James no dijo nada. Thomas asintió lentamente. Seguro, está bien, dijo. Lo dijo de la manera en que decía las cosas que guardaba permanentemente. Fueron de los últimos en salir de la sala. Strand se había ido rápidamente sin mirarlos, con su abogado a su lado y su rostro arreglado en algo que intentaba ser dignidad y no lo conseguía del todo. Varios de los firmantes salieron sin mirar a nadie a los ojos. Edna Prescott se detuvo cerca de la puerta, abrió la boca, la cerró y siguió adelante. Harold Deacon se detuvo. Miró a James, miró a Margaret. Dijo, «Lo siento». Con la voz de un hombre que lo siente y sabe que no es suficiente, y lo dice de todos modos porque no decirlo sería peor. «Harold», dijo James. Deacon lo miró. «Puedes pasar por el rancho y decirlo de nuevo cuando haya tiempo para sentirlo de verdad». Deacon tragó saliva. Asintió. Salió. Ruth se detuvo frente a Margaret. La miró por un momento y no dijo nada, que fue lo más propio de Ruth que podría haber hecho, porque algunas cosas ya no necesitaban palabras. Y Ruth Hensley entendía exactamente cuándo eran esos momentos. Apretó el brazo de Margaret una vez, con firmeza, y salió al frío. Salieron a la calle de enero juntos, los tres, y el frío golpeó limpio y agudo, y el cielo sobre Coldwater Creek era del azul duro y claro de un invierno de Montana que ha hecho su declaración y ha seguido adelante. Thomas caminaba cerca del lado de James, sin tocarlo, solo cerca, de la manera en que había estado desde la mañana en que cavaron el canal de agua y se sentaron en la hierba seca. Y James le había dicho, «No estás solo en esto». James lo miró. Thomas levantó la vista. Ninguno de los dos dijo nada. Caminaron juntos hacia la carreta. Y en algún lugar detrás de ellos, a través de las delgadas paredes del ayuntamiento de Coldwater Creek, las voces de una comunidad continuaban, confundidas, recalibrando, comenzando el lento y necesario trabajo de decidir qué tipo de personas iban a ser ahora que la historia en la que habían estado viviendo había sido reemplazada por la verdadera. Regresaron al rancho en el tipo de silencio que sigue al final de algo difícil. No un silencio vacío, sino el silencio pleno y asentado de personas que han pasado por algo juntas y todavía están dentro de ello, todavía sintiendo su forma, aún no listas para hablar de lo que viene después. Thomas se sentó en la parte trasera de la carreta. No había dicho casi nada desde que salieron del ayuntamiento, lo cual no era inusual en Thomas, excepto que este silencio en particular tenía una cualidad diferente. No el silencio vigilante y cargado de un niño que maneja su peso, algo más suelto, algo que desde fuera parecía descanso. Margaret conducía. James se sentó a su lado. El camino corría hacia el norte, a través de álamos de ramas desnudas, y el arroyo corriendo oscuro entre orillas de hielo a cada lado. Y las montañas se sentaban en el horizonte, haciendo lo que las montañas de Montana hacen en enero, manteniendo su vigilia, enormes e indiferentes. Y de alguna manera, a pesar de la indiferencia, reconfortantes. A mitad de camino a casa, Margaret dijo, «Va a volver a por ti». «Lo sé. No de la misma manera. Es demasiado cuidadoso para intentarlo de la misma manera 2 veces». Mantuvo los ojos en la carretera. Encontrará un ángulo diferente, algo más pequeño, algo que no parezca lo que es. «Que lo encuentre», dijo James. Ella lo miró. «No estás preocupado». «No estoy fingiendo que no estoy preocupado», dijo. «Estoy diciendo que lo que sea que intente a continuación, lo manejaré cuando llegue, igual que manejé hoy, igual que he manejado todo lo demás». Miró la carretera. «Estoy cansado de dejar que la anticipación de un hombre como Strand ocupe el espacio en mis días. Ya tiene suficiente de este condado sin tener eso también». Margaret guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Mi cuñada me preguntó algo antes de irme de North Fork». «¿Qué te preguntó?» «Me preguntó si volvía por la audiencia o por otra cosa». Hizo una pausa. «Le hablé de la audiencia, le hablé de Strand y la queja y los 10 nombres. Dijo que no era eso lo que preguntaba». James la miró.
Ella mantuvo la vista al frente. Dijo, Helen es directa. Siempre lo ha sido. Dijo, ¿qué tiene ese rancho, Maggie? Llevas aquí 3 semanas y hablas de él como un lugar que dejaste en lugar de un lugar por el que pasabas. Se giró para mirarlo brevemente. No tuve una respuesta para ella. ¿Qué le dijiste? Le dije que necesitaba volver y averiguarlo. Volvió a mirar la carretera. Esa es la respuesta honesta. James no dijo nada por un momento. Buck, o capitán, en la mente de todos los que importaban, se movía a su ritmo constante por la carretera, exhalando nubes en el aire frío. Thomas estaba en silencio en la parte de atrás. El portón del rancho apareció al final del camino. El granero detrás de él, todavía con su olor a madera fresca de la reconstrucción de noviembre después del incendio del dueño anterior, que también había sido obra de Strand, aunque esa era otra historia y otro invierno. Eliza me preguntó si la visitaría, dijo James en North Fork. Lo sé, me lo dijo. La boca de Margaret se movió. Dijo que dijiste que si necesitaban algo. Eso es lo que dije. Dijo que eso no era suficiente. James miró el portón que se acercaba. Tiene 7 años. Tiene 7 años y ha tenido razón en la mayoría de las cosas desde que tenía 4. Margaret redujo la velocidad de la carreta en el portón. Lo miró. La luz de la tarde se alargaba y doraba, de la manera en que la luz de enero lo hace cuando decide ser generosa por una hora antes de que vuelva el frío. Su rostro en esa luz estaba cansado y claro y abierto de la manera en que solo lo había estado unas pocas veces antes. En la cocina la primera noche, en la conversación del granero que había escuchado sin fingir no oírla. En el portón la mañana en que se fue. Me preguntó si el señor Harlow iba a ser su papá. La palabra aterrizó. James se quedó muy quieto. Le dije que esa no era mi respuesta para dar. Dijo Margaret en voz baja, que era una pregunta para adultos y que se respondería a su debido tiempo. Lo miró directamente. Dijo, los adultos tardan demasiado. Él la miró, el rancho detrás de ellos, las montañas más allá, el aire frío entre ellos llevando el peso de todo lo que se había estado moviendo hacia este momento, desde una carretera en una ventisca y una niña boca abajo en la nieve, y un hombre que tomó la única decisión que un hombre con conciencia podía tomar. No se equivoca, dijo. Margaret le sostuvo la mirada. Algo se movió en su rostro, ese breve desbloqueo, la cautela dejándose a un lado. No, dijo, no se equivoca. Desengancharon la carreta juntos sin hablar. La forma en que la gente trabaja junta cuando han desarrollado el ritmo común de un espacio compartido y no necesitan palabras para coordinarse. Thomas llevó a Capitán al establo y volvió por el arnés, y lo hizo todo con la eficiencia silenciosa que era tan parte de él que James había dejado de notarlo como algo notable y había comenzado a entenderlo simplemente como quién era el niño. Ruth Hensley llegó una hora más tarde, como James había sabido que lo haría, porque Ruth tenía los instintos de una mujer que entiende que el final de una cosa pública no es el final de la cosa privada, y que la gente necesita a alguien que se siente con ellos en el espacio posterior. Entró con un plato cubierto, se sentó a la mesa y miró a James y Margaret con la expresión particular de una mujer que ha estado preocupada por 2 personas durante semanas y aún no ha liberado por completo la preocupación, aunque lo que la causó está resuelto. Graves fue justo. Dijo que lo fue. James estuvo de acuerdo. Strand no habrá terminado. Miró su café. Lo sabes. Margaret dijo lo mismo en la carretera. Ruth miró a Margaret. Mujer inteligente. Me lo han dicho, dijo Margaret sin expresión. Ruth casi sonrió. Intentará con los derechos de agua. Posee el acceso oriental al afluente del arroyo. Encontrará algo en el lenguaje de la tierra para disputar. Llevará 1 año, quizás 2. Miró a James. Aldrich en Billings maneja los derechos de agua. El mismo hombre. Ya ha mirado tu escritura. Dice que estás sólido, pero querrás que conste en acta. Le escribiré esta semana. Bien. Ruth dejó su taza. Los Deacon vinieron a verme esta tarde. Harold y su esposa. Quieren arreglarlo. Hizo una pausa. Les dije que arreglarlo significaba aparecer, no solo decir que lo harían. Le dije lo mismo a Harold, dijo James. Lo sé, me lo dijo. Ruth miró a Margaret.
Edna Prescott está en una situación más difícil. No es una mala mujer. Es una mujer asustada. Y las mujeres asustadas a veces hacen cosas con las que se sientan el resto de sus vidas. Hizo una pausa. Vendrá eventualmente, cuando descubra cómo. Margaret miró sus manos sobre la mesa. La gente puede venir cuando esté lista, dijo. No estoy llevando un libro de contabilidad. Ruth la miró. Luego miró a James. Luego miró la cocina, la estufa limpia, el estante organizado, el pájaro de madera tallada en su lugar sobre la ventana, la silla junto a la estufa que había estado vacía durante 4 años y que nadie había ocupado esa tarde, pero que ya no parecía una silla vacía. Solo una silla con el recuerdo de alguien en ella que volvería. Buena casa, dijo Ruth en voz baja. Lo dijo de la manera en que lo había dicho la primera vez, como más que el edificio. Todos lo entendieron. Terminó su café. Se fue. Thomas se fue a la cama temprano sin que se lo pidieran. Se paró en el umbral de la cocina, miró a James y dijo, «Buenas noches», con la simple franqueza que usaba para las cosas que importaban, y se fue por el pasillo. James lo oyó acomodarse. En unos minutos, la casa tenía la cualidad respiratoria de un niño dormido en ella. James y Margaret se sentaron solos a la mesa, la lámpara entre ellos, la ventana oscura con la noche de enero, la estufa haciendo tic-tac mientras se enfriaba. «Tengo que volver a North Fork mañana», dijo ella. «Por Eliza. Lo sé. Está con Helen. Está a salvo, pero ha estado allí 4 días y va a tener opiniones firmes sobre el retraso». Algo se movió en su voz. No exactamente una risa, pero cerca. «Sí que tiene opiniones firmes», asintió James. «Lo saca de su padre». Margaret miró la mesa. Robert era igual, seguro de las cosas. No arrogante, solo seguro. Siempre sabía lo que pensaba y lo decía claramente. Guardó silencio un momento. Me encantaba eso de él. Me llevó un tiempo después de su muerte entender que todavía podía amar eso de él y también estar aquí. Levantó la vista. Seguir siendo una persona presente en mi propia vida, no solo alguien que gestiona lo que queda de la suya. James la miró. «Pasé un año siendo alguien que gestionaba lo que quedaba», dijo ella, moviéndome a través de los días, asegurándome de que los niños comieran y durmieran y no se desmoronaran, manteniéndolo todo unido porque alguien tenía que hacerlo y no había nadie más. Su voz era firme, pero sus manos planas sobre la mesa presionaban ligeramente contra la madera. Y luego, el segundo año, empecé a entender que eso no era vivir, que Robert lo habría odiado. Me habría mirado sosteniéndome con tanto cuidado y habría dicho, «Maggie, ¿qué estás haciendo? Deja eso». Hizo una pausa. Lo habría dicho exactamente así. «Suena como alguien con quien me habría llevado bien», dijo James. Ella lo miró. «Te habrías llevado bien. Le habrías caído muy bien». Lo dijo simplemente, sin peso, no complicado, solo verdad. Le habría gustado la forma en que hablabas con Thomas, la forma en que escuchas antes de decir algo. Miró sus manos, la forma en que levantaste a mi hija en un banco de nieve y no la bajaste hasta que estuvo caliente. La cocina estaba muy quieta. James miró la lámpara, pensó en lo que iba a decir, y pensó en 4 años de no decir nada. Y pensó en Thomas en el granero diciéndole que su madre se había reído por primera vez, y en los brazos de Eliza alrededor de su abrigo, y en las galletas en la estufa y la carta. Encontré tu harina y tus provisiones y el pájaro en el estante que Caroline le había pedido que hiciera y que había mantenido allí 4 años sin verlo, hasta que una niña de 7 años le preguntó para quién era. «Quiero preguntarte algo», dijo. Margaret lo miró. «Voy a preguntarlo claramente», dijo, «de la misma manera que pregunto todo, y quiero que lo respondas de la misma manera. Sin gestión, sin compostura, solo lo que es verdad». «De acuerdo», dijo ella. La miró directamente a través de la lámpara. «Quiero que vuelvas, no para pasar, no como ama de llaves o trabajadora o alguien con un acuerdo. Quiero que vuelvas como...» Se detuvo, encontró la palabra correcta, la única palabra, como mía. «Y quiero que Thomas y Eliza tengan este rancho como suyo. Y quiero dejar de llamar a esto lo que hemos estado llamando y llamarlo lo que ya es».
La cocina se mantuvo quieta. Margaret lo miró. Lo miró de la manera en que lo había mirado en la carretera la primera noche. Esa mirada medidora y cuidadosa. Y luego lo miró de la manera en que no lo había mirado entonces, que era con todo al descubierto, todo lo controlado dejado a un lado, solo la verdad de lo que había en su rostro. ¿Qué es lo que ya es?, dijo. Su voz no era del todo firme. Una familia, dijo él. Eso es lo que ya es, nosotros cuatro. Como quieras llamar a la versión oficial de eso, esa es la parte que es verdad. Le sostuvo los ojos. Y me gustaría hacerlo oficial, si tú también lo quieres. La llama de la lámpara se movió con la corriente de aire de la ventana. Las sombras cambiaron. Margaret lo miró durante mucho tiempo, tanto tiempo que un hombre menos seguro del terreno habría comenzado a llenar el silencio. James no lo sintió. Había aprendido desde muy joven que los silencios importantes debían dejarse en paz hasta que estuvieran listos para resolverse. Me enamoré de esta cocina, dijo finalmente, muy en voz baja. Él esperó. Esa primera mañana, cuando salí y Elisa estaba en la silla y tú estabas en la estufa y le habías dado huevos porque te los pidió y no lo convertiste en un problema. Miró la estufa. Pensé, este es un hombre que simplemente hace lo correcto. No lo piensa. Simplemente lo hace. Volvió a mirarlo. Y luego pensé, no he estado cerca de eso en mucho, mucho tiempo. Olvidé que existía. Sus ojos brillaban. Y luego pensé, estoy en serios problemas. James sintió que algo se movía en su pecho. Algo que había estado bloqueado durante 4 años, de la misma manera que un río se bloquea bajo el hielo, comenzando a moverse. No estás en problemas, dijo. No, dijo ella, no lo estoy. Ya no. Le sostuvo la mirada. El brillo en sus ojos no se derramó. Era demasiado ella misma para eso, pero estaba allí. Sí, James. Sí, esa es mi respuesta. Sí a todo. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya, ambas, vendadas y curadas y manos trabajadoras, las manos de una mujer que había cavado en la nieve y conducido a través de ventiscas y mantenido a su familia unida por pura voluntad durante 14 meses, dentro de las suyas. Eso fue todo. Solo sus manos y las de él en una cocina que había sido una tumba durante 4 años y ya no era una tumba. Se sentaron así un rato y ninguno de los dos necesitó decir nada más porque la cosa en sí estaba presente y conocida y no requería traducción. Margaret volvió a North Fork a la mañana siguiente por Eliza. James cabalgó con ella. No lo había planeado. Había planeado quedarse y trabajar en la línea de la cerca y dejarla hacer el viaje sola y volver cuando estuviera lista. Pero se despertó antes del amanecer y se quedó en la oscuridad durante 10 minutos y luego se levantó y ensilló a Buck y estaba en la puerta cuando ella salió con el abrigo puesto. Ella lo miró. Él la miró. North Fork es un día entero de viaje, dijo ella. Sé lo lejos que está. Algo se movió en la comisura de su boca. Vas a conocer a Helen. Parece que sí. Te va a hacer preguntas. Las responderé. Margaret lo miró por un momento más. Luego asintió una vez y caminó hacia la carreta, y él cabalgó a su lado por el camino, y ninguno de los dos dijo mucho durante las primeras millas, lo cual era su propia forma de conversación. Eliza los vio desde la ventana de la casa de su tía antes de que la carreta llegara al portón. Para cuando James desmontó, ella ya corría por el patio con el abrigo a medio poner y las botas mal atadas y el impulso específico de una niña de 7 años que ha estado esperando 4 días y ha llegado al final de su capacidad de esperar. Golpeó a James a toda velocidad, con ambos brazos alrededor de él, la cara en su abrigo. Él la atrapó, la sostuvo. «Viniste», dijo ella en su abrigo. «Vine. Le dije a mamá que vendrías». Se apartó para mirarlo con total vindicación en su rostro. Le dije que no eras el tipo de hombre que solo dice, «sí necesitas algo». Le dije que eras el tipo de hombre que viene. James la miró. «Tenías razón, lo sé». Miró a su caballo. «Capitán me extrañó». «Sí, lo hizo», dijo James, lo cual era lo suficientemente cierto como para decirlo. Helen salió al porche, una mujer sólida y práctica de unos 40 años, con la franqueza de Margaret,
pero una versión más visible, del tipo que se le había permitido desarrollar sin el peso que Margaret había estado cargando. Miró a James con la mirada evaluadora de una mujer que ama a su cuñada y la ha visto pasar por cosas difíciles, y ahora mira al hombre que está en su patio para determinar qué tipo de cosa es esta. James la miró a los ojos. Ella lo miró durante un largo momento. Luego dijo, «Entra. Haré café». Él entró. Ella hizo café. Le hizo 4 preguntas, directas, específicas, no crueles. Las preguntas de alguien que necesita entender algo antes de poder apoyarlo. Él respondió a cada una claramente, sin gestionar las respuestas, que era la única forma en que respondía a cualquier cosa. Ella escuchó. Cuando terminó, envolvió sus manos alrededor de su taza y lo miró de la manera en que Ruth Hensley lo había mirado la primera mañana. Esa recalibración específica de una expectativa. Luego dijo, «A Robert le habrías caído bien». «Eso me han dicho», dijo James. Ella casi sonrió. Él también era directo. Molestaba a la gente que no estaba acostumbrada. Miró a Margaret. Era bueno para ella. Las buenas personas tienen permitido ser buenas el uno para el otro más de una vez. Volvió a mirar a James. «Eso es lo que creo. Por si te importa lo que creo». «Importa», dijo él. «Bien». Se levantó y le rellenó el café sin preguntar. «Entonces nos entendemos». Regresaron al rancho a primera hora de la tarde. Los 4, James en Buck, Margaret conduciendo la carreta, Thomas a su lado, y Liza en la parte de atrás envuelta en 2 mantas con sus opiniones sobre todo, y la inagotable energía conversacional de una niña que ha sido buena y paciente durante 4 días y ahora gasta generosamente las reservas. Habló del perro que tenía Helen y de un niño en North Fork que le había enseñado a lanzar una bola de nieve correctamente y de un sueño que había tenido sobre Capitán corriendo en un campo que tenía hierba verde, lo cual no tenía sentido en enero, pero era un buen sueño de todos modos. Thomas escuchaba y ocasionalmente decía Eliza, en el tono específico de un hermano mayor, lo cual ella ignoraba con la facilidad practicada de alguien que ha estado ignorando ese tono toda su vida. Margaret conducía y miraba la carretera, y ocasionalmente a James cabalgando junto a la carreta. Y cuando lo miraba, era con la expresión de una mujer que ha dejado algo pesado y todavía se está acostumbrando a la libertad de sus propias manos. James cabalgó y pensó en el rancho que esperaba al final del camino. El nuevo granero, el canal de agua corriendo limpio a través de la tierra que era suya. El campo norte con su acceso al arroyo que Strand seguiría intentando tomar y seguiría sin conseguirlo porque algunas cosas no estaban en venta a ningún precio. La cocina con la lámpara y la estufa y la silla junto al fuego y el pájaro de madera tallada en el estante sobre la ventana. Pensó en lo que sería el rancho en 1 año, en 5 años, en 10. Pensó en Thomas aprendiendo el campo norte de la misma manera que James lo había aprendido, caminando cada centímetro en cada estación hasta que la tierra se volviera legible, hasta que pudiera sentir en la calidad de la hierba y el comportamiento del arroyo lo que traería el verano y cómo prepararse para ello. Pensó en Eliza nombrando a cada animal de la propiedad con la minuciosidad sistemática de una niña que entiende que las cosas con nombre son cosas cuidadas. Pensó en Margaret en la mesa de la cocina escribiendo cartas con manos firmes, y en Margaret en la estufa, y en Margaret de pie en el jardín en primavera, con la mirada particular de una mujer que planea algo, y en Margaret a su lado en la oscuridad, mirando las montañas que habían mantenido su vigilia a través de todo, y la mantendrían todavía. Pensó que a Caroline le encantaba esta vista. Dijo que la haría creer en cosas. Pensó que tenía razón. Pensó que todavía tiene razón. Ambas cosas ciertas. Ambas cosas sostenidas. El dolor que no desaparecía, pero cambiaba de forma. Y la vida que crecía a su alrededor como un árbol crece alrededor de una piedra. No borrándola, solo incorporándola, haciéndola parte de la estructura. Llegaron al portón del rancho cuando el sol caía hacia las montañas. Eliza se bajó de la carreta antes de que se detuviera por completo, lo cual le habían dicho que no hiciera muchas veces, y fue directamente al granero a ver a Capitán, arrastrando una manta detrás de ella como una bandera.
Thomas fue tras ella con la paciente resignación de un hermano. Sus voces llegaron desde el patio, Eliza narrando su regreso con todo detalle al caballo. Thomas canturreando, Eliza. En ese tono, el caballo demostrablemente indiferente a todo ello. James desmontó. Margaret rodeó la carreta y se paró a su lado, y ambos miraron el granero donde estaban las voces, y la casa detrás de ellos con la lámpara fría en la ventana de la cocina, esperando ser encendida, y las montañas más allá de todo, haciendo lo que hacen las montañas de Montana. Hogar, dijo la voz de Eliza desde dentro del granero. No a nadie en particular. Solo la palabra dicha con la completa e uncomplicated certeza de una niña de 7 años que ha decidido dónde le está el hogar y no ve ninguna razón para complicarlo más. James y Margaret se quedaron en el patio y lo oyeron. Margaret lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos dijo nada porque algunas cosas no necesitan ser dichas. Algunas cosas ya están decididas para cuando piensas en decirlas. Decididas de la manera en que las cosas importantes siempre se deciden. No en un solo momento, sino en acumulación, en el peso diario de 100 elecciones ordinarias que cada una significaba lo mismo, hasta que la cosa en sí era simplemente verdad. Y la única pregunta que quedaba era si ibas a decirlo en voz alta o simplemente vivir dentro de ello. Iban a vivir dentro de ello. Iban a construir sobre ello de la manera en que se construye cualquier cosa que valga la pena tener. No de una vez, no por una sola persona, no sin costo o dificultad, o el largo y particular trabajo de personas que han sido rotas y decidieron seguir adelante de todos modos, sino por acumulación, por aparecer, por la elección diaria de la misma cosa verdadera hasta que la elección se convierte en la vida misma. Margaret caminó hacia la casa. James caminó a su lado. Detrás de ellos, las voces de Thomas y Eliza continuaban desde el granero. El niño pidiéndole a la niña que por favor dejara de subirse a la puerta del establo. La niña explicando que Capitán prefería cuando ella estaba a la altura de sus ojos. El caballo sin ofrecer opinión. James abrió la puerta. Margaret la cruzó. Él encendió la lámpara. La cocina se llenó de luz, cálida, constante y suficiente. De la manera en que son las cosas buenas, no espectaculares, no dramáticas, solo reales y presentes y suficientes. De la manera en que un hogar es suficiente cuando finalmente es un hogar por completo. Afuera, el invierno de Montana mantenía su vigilia como siempre lo había hecho, enorme, paciente, indiferente a las pequeñas y brillantes vidas que se vivían a su sombra. Los fuegos y las audiencias, los largos silencios y las palabras finalmente pronunciadas, las puertas que se cerraron y la que se abrió y lo que entró por ella, todo ello importando por completo. Una familia se había construido aquí, en esta ladera de tierra, a partir de la pérdida y la terquedad y la gracia específica de las personas que se alcanzaron mutuamente a través del frío. Y se mantendría por mucho, mucho tiempo.